Hola, muy buenas. En este vídeo os voy a explicar cómo se resuelve un circuito serie. ¿En qué consiste, en primer lugar, en resolver un circuito serie? Pues resolver un circuito siempre es calcular todas las magnitudes eléctricas de ese circuito. En función de los datos que yo tenga, mis incógnitas serán una o serán otra. ¿Qué datos tengo? Tengo la tensión de la pila, que le hemos llamado V, el valor de la resistencia R1, que son 100 ohmios, y el valor de la resistencia R2, que son 120 ohmios. Entonces, ¿cuáles son las incógnitas? Bueno, pues la primera incógnita es calcular la corriente que pasa por el circuito. Como es un circuito serie, la corriente es la misma en las dos resistencias. Lo que no es lo mismo será la tensión en la resistencia, por eso también son incógnitas. La tensión en la resistencia V1 la hemos llamado V1 y la tensión en la resistencia R2 la hemos llamado V2. Bueno, pues para resolver el circuito lo primero que tenemos que hacer es encontrar su circuito equivalente. El circuito equivalente es un circuito lo más sencillo que existe. Una fuente de tensión y una resistencia equivalente. Solamente esos dos elementos. De lo que se tratará en primer lugar será de encontrar el valor de esta resistencia equivalente, puesto que la fuente de tensión va a tener el mismo valor. Fijaos, lo que vamos a hacer es transformar estas dos resistencias en una sola que sea equivalente. Por eso esta corriente no va a cambiar al ser un circuito en serie. Bueno, ¿cómo se calcula la resistencia equivalente de dos resistencias en serie? Pues sumando la resistencia. En este caso, la R equivalente 1, 2, que es como lo hemos llamado, será la R1 más la R2. Y como tenemos sus valores, serían 100 ohmios más 120 ohmios, lo que resulta 220 ohmios. Pues bien, ya tenemos la resistencia equivalente. Una vez tenemos esta resistencia equivalente, ya podemos directamente calcular la intensidad. ¿Cómo se calcula la intensidad? Bueno, pues con la ley de Ohm, que la tengo aquí escrita a la derecha. La ley de Ohm es la tensión igual a la corriente por la resistencia. Despejando cualquiera de los valores, lo puedo calcular. Si os cuesta un poquito de trabajo, podéis utilizar el triángulo este. Este triángulo es muy sencillo de utilizar. Si yo quiero calcular la intensidad, pues tapo la intensidad y tengo que la intensidad es igual a la tensión dividida entre la resistencia. ¿Que quiero calcular la tensión? Pues la tapo y veo que es igual a la intensidad por la resistencia. Y si quiero calcular la resistencia, la tapo y veo que es igual a la tensión dividida entre la intensidad. En este caso, tengo que calcular la intensidad. Pues para calcular la intensidad, que le hemos llamado I, si tapara la I, quedaría la tensión entre la resistencia. Pues la tensión entre la resistencia. ¿Qué resistencia? Pues la resistencia equivalente, porque ya estamos manejando este circuito. Y esto será igual a 9 voltios, que eso es un dato del problema, dividido entre la resistencia que acabo de calcular, 220 ohmios. Y entonces cogéis vuestra calculadora y lo calculáis. Sale 0,041 amperios. Ya tengo calculada la intensidad. ¿Qué me falta para terminar de resolver el circuito? La V1 y la V2. Para eso vuelvo otra vez al circuito original, porque aquí no tengo las dos resistencias. Me tengo que ir para calcular la tensión que hay en la resistencia al circuito donde sí que están, que es este circuito. Y aquí directamente aplicar la ley de Ohm, porque ya tengo todos los datos. Sé cuánto es la resistencia, sé cuánto es la corriente, sé cuánto es la tensión. Pues bien, si quiero calcular la tensión en la resistencia R1, taparía
la tensión y vería que es la intensidad por la resistencia. Pues vamos a hacerlo. A la tensión en R1 le voy a llamar V1 y sería la intensidad por la resistencia 1, que es la que estoy calculando, y esto es igual a 0,041 por la resistencia 1, que son 100 ohmios. Esto da una tensión de 4,1 voltios. Y con la tensión en la R2 pues hacemos exactamente igual. La V2 será la intensidad por la resistencia 2. Y esto es igual a 0,041 por 120. Y esto es igual a 4,9 voltios. Y ahora quiero que os fijéis en una cosa. En un circuito en serie, la suma de la tensión de R1 más la tensión de R2 tiene que ser igual a la tensión de la pila. Vamos a comprobarlo. La tensión 1 más la tensión 2 serían 4,1 más 4,9, lo que da efectivamente 9 voltios, que es la tensión de la pila, con lo cual hemos hecho bien el problema. Si yo tuviera una de estas tensiones, V1 o V2, y también la tensión de la pila, ya podría calcular directamente la otra tensión, resolviendo esta ecuación. Bueno, espero que os haya quedado claro y que podáis hacer los problemas sin demasiado esfuerzo. Venga, un saludo y hasta otra.